Bienvenidos a todos, todos quienes nos sintonizan, quienes ingresan a nuestro canal de YouTube y a este su programa En Conexión. El tema que vamos a tratar a continuación, por primera vez escapa al ámbito pedagógico, educativo, propiamente dicho, dentro de las aulas escolares, que es lo que ha caracterizado el proyecto Tarpul. En esta ocasión vamos a salir de las aulas para tratar un tema que atañe a todos, pero desde un enfoque juvenil, ¿no? El tema que hoy vamos a tratar es el movimiento juvenil y la nueva constitución. Una demanda que ya se había planteado en el año 2000, pero con el correr del tiempo se fue dejando de lado y hace algunos años nuevamente se ha venido presentando como una manera de mejorar la situación tan precaria en la que se encuentran la mayoría de peruanos. Bueno, comencemos haciendo una breve introducción de los acontecimientos que nos han llevado a tratar este tema. El pasado 9 de noviembre, 115 parlamentarios consiguieron remover al presidente Martín Vizcarra, justificando este hecho en algunos indicios de corrupción cuando ostentaba el cargo de gobernador de Moquegua. Bueno, supuestamente, según algunos colaboradores eficaces, habría recepcionado dineros de manera ilegal, ilícita, por lo que fue vacado Martín Vizcarra por el Parlamento peruano con una votación bastante abultada, que era 105 parlamentarios a favor de la vacancia. Fruto de ello, el presidente del Congreso, Merino de Lama, asume la presidencia, lo cual, como ya se había anticipado, o muchos habían anticipado, significó un rechazo multitudinario en calles y plazas, a lo que vino a considerarse por muchos una suerte de golpe de Estado. Dicho sea de paso, es menester mencionar de que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo había sido muy tirante desde que inició el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro Pablo Kuczynski carecía de una bancada oficialista dentro del Congreso. Entonces, contaba con cierto apoyo popular. El apoyo popular se incrementó con Martín Vizcarra, que lo sucedió debido a una renuncia, ¿no? Recordemos que PPK renuncia para evitar ser vacado, justamente también por indicios de corrupción. Una vez que asciende Martín Vizcarra a la presidencia, continúa una relación tirante, una relación de mutuos desencuentros, cuando el contexto lo que demandaba era unidad en la acción. Y el contexto del que estamos hablando es pues la pandemia, ¿no? La emergencia sanitaria global, que ha sido un parteaguas prácticamente en la historia, es un antes y un después. En medio de este rechazo masivo en calles y plazas, comenzaron a resonar una serie de consignas: que se vayan todos, Merino no me representa, y comenzó a resonar nuevamente la demanda de una nueva constitución. Para poder esclarecer el panorama, hemos convocado a un estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos, que ha participado y participa activamente del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil, para que
él comparta con nosotros cuáles son sus perspectivas, sus posiciones, sus anhelos, sus temores tal vez de lo que pueda venir. Y a título de un, no solo de un testigo, sino de un protagonista. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo te encuentras? Hola Yuri, muchísimas gracias por invitarme, me encuentro bastante bien, estoy descansando en mi casa como muchos otros peruanos después de una larga jornada de trabajo estas semanas. Saludar a las personas que nos vayan a ver en este programa, saludar al pueblo peruano y gracias por la invitación de nuevo, ¿no? Estaremos conversando ahora bastante sobre la situación de lo que ha pasado estos días y el pedido de un sector juvenil que plantea la nueva constitución. Muy bien. Gracias por tu presencia nuevamente. Como siempre comenzamos este programa, que es un programa para, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Establecer conexiones, estar en conexión. Quisiéramos conocerte, más o menos tener un perfil de nuestro entrevistado, de la persona que va a compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros. ¿Quién es Manuel Taboada? Gracias de nuevo. Bueno, yo soy estudiante de la carrera de Ciencia Política, termino este año ya. En algún momento estuve muy ligado al tema de la política universitaria en la Universidad de San Marcos. Ahora estoy un poquito alejado de la política universitaria en San Marcos, estoy más metido en un tema de política barrial, distrital, ¿no? Hemos estado teniendo algunos proyectos junto con otros compañeros de academias populares en lo que es la zona de Pachacútec en Ventanilla, en la zona de Puente Piedra, en Zapayal, hemos tenido algunos proyectos educativos. Mi persona es docente a nivel laboral, ¿no? Trabajo enseñando a chicos de primaria y secundaria, sobre todo de secundaria, el área de ciencias sociales. Tengo la idea en algún momento, como ya te comentaba en interno, de poder estudiar la carrera de educación para poder desempeñarme en eso, ¿no? Pero también tengo una actividad de la que casi ya entiendo que no me voy a separar hasta el final de mi vida y que creo que es la única actividad que en estos tiempos puede transformar la realidad de manera efectiva, que es básicamente la política, ¿no? Yo, como también te comentaba, no soy representante absolutamente de nada en estos momentos, de ningún gremio ni nada, soy un simple estudiante de ciencia política. Y bueno, hemos estado estos días en algunos medios comentando la necesidad de la nueva constitución, dando una explicación más política que jurídica que yo quiero que abordemos el día de hoy, de entender por qué necesitamos una nueva constitución. Porque como ya dije en algún video que está en mi perfil de Facebook, podemos pasarnos horas evaluando qué artículo va y qué artículo va. Pero la idea no es meternos en un encierre jurídico sobre por qué una nueva constitución, sino más que todo abordarlo desde el tema político. Porque si se tratara de un tema meramente jurídico, entonces que encierren a un grupo de abogados y ese grupo de abogados se encargue de eso, ¿no? Entonces, la constitución es algo que le tiene que ver a todos los peruanos, no solo a los que saben de derecho, ¿no? Entonces va por ahí la situación. Muy bien. Manuel, sí, pues estas jornadas realmente llevaron a muchos jóvenes politizados a movilizarse y a quienes no estaban politizados quizás a politizarse, ¿no? Le costó la vida a dos jóvenes muchachos, ¿no? A Inti Sotelo y Brian Pintado, ¿no? De 24 y 22 años, chicos muy jóvenes, y estas movilizaciones me recordaban las que ocurrieron a finales de la década de los 90, con muchas ilusiones de cambio, cuando el enemigo fue derrotado, fugó del país, renunció por fax, Alberto Fujimori, como recordarán algunos de nuestros espectadores, y los más jóvenes que no lo vivieron por tratarse de la historia inmediata. Como integrante, Manuel, de este gran movimiento juvenil, hace poco escuchaba mencionar de que ha sido un despertar de las juventudes. No estoy tan de acuerdo con ello, porque quizás el despertar más interesante de los últimos años ocurrió a finales de 2014, ¿no?
en la coyuntura de la imposición de la ley laboral juvenil, la famosa ley Pulpín, donde los chicos se organizaron territorialmente en zonas y realizaban lo que en buena cuenta eran asambleas populares, juveniles, para activar movilizaciones, organizar piquetes, y en realidad pienso que esta movilización juvenil se inscribe dentro de un proceso que ya viene de atrás, ¿no? Que tiene un hito, a título personal lo considero, en la famosa lucha contra la ley Pulpín, que fue muy interesante, porque cuando se hablaba del movimiento juvenil hasta aquellos años, siempre se relacionaba con el movimiento universitario. De hecho, tú eres universitario, pero en aquel entonces, acercándonos y participando con los jóvenes de la zona, muchos de ellos no eran universitarios, eran estudiantes de institutos tecnológicos, por ejemplo, y otros también estaban cursando los últimos años de la secundaria. Esa peculiaridad realmente nos hizo esperar mucho de ese movimiento, que se agotó en su momento, pero que podría reactivarse, y de hecho se está reactivando, quizás con otros nombres, con otras formas de organización, pero que forman parte de un mismo proceso. Manuel, ¿cómo los jóvenes deciden movilizarse tras la vacancia de Vizcarra? ¿Fueron convocados por algunas organizaciones políticas o surgió de manera espontánea gracias a las redes sociales? Bueno, mira, hay varias cosas que comentar aquí, ¿no? Definitivamente yo tampoco creo que este sea un despertar de la juventud. Es más, creo que nos ha faltado, y nos falta, y siempre nos va a faltar, mucha voluntad para continuar los procesos, porque aún hay muchas cosas por las que luchar y hemos dado un freno que esperemos que no sea el definitivo y que no vamos a permitir muchos jóvenes que no sea el definitivo. Los jóvenes hacen política desde muchos espacios. Esa visión errada de algunos sectores avejentados o que se avejentan, de algunos sectores que entienden la política como postular elecciones, entienden la política como ir a dar un discurso en un meeting, entienden la política como un proceso simplemente de selección de personas, es una visión que justamente es la que despierta hoy a los jóvenes. La política, tanto por lo que yo he podido estudiar en mi carrera, como por lo que me he podido dar cuenta en el campo de la política como tal, la política engloba muchos aspectos, desde un aspecto de salir a movilizarse y dar una posición hasta un aspecto de tener una perspectiva sobre algún tema específico. Y lo que hemos visto estos últimos días en las movilizaciones es específico, es claro. Se han movilizado colectivos de jóvenes, desde gamers, gente que está jugando en la computadora, en el play, así yo un poco me considero también un poco de eso. Chicos otakus, chicos de otros sectores también que no comparten de manera explícita la política como la podemos ver el tema de las elecciones, pero que desde sus espacios y desde sus perspectivas han podido sentar posición, ¿no? Con los carteles veíamos dibujos de otakus con temas de Naruto y otros temas muchísimo más complejos, y eso te hace dar cuenta algo. La juventud no es que esté dormida, la juventud lo que tiene en cuenta es que no le interesa esta forma de entender la política simplemente como algo a lo que tú vas para escalar, ser congresista, si se puede decir, dar mítines, y si hablamos solo de lo bueno, ¿no? Dar mítines y ya listo, ¿no? Adiós, a seguir postulando el otro año y a ver si postulas para presidente, ¿no? Y si es que, como te digo, hablamos de lo bueno, porque hablar de lo malo es llegar, ya luego robar, estafar y terminar en la cárcel. No existe una juventud dormida, lo que existe es una juventud que al no encontrar un espacio en donde hacer política a su estilo, termina obviamente refugiándose en espacios en donde sí puede, donde probablemente la política no sea explícitamente directa, ¿no? En donde la política
no sea pues un meeting en donde se plantee la nueva constitución, pero sí en donde se planteen posiciones. Lo último ha sido 50 y 50. 50% organizado, bueno, no, diría 70-30. 30% organizado, y eso ha sido muy importante, y 70% espontáneo. ¿Por qué digo 30% organizado? Porque sería absurdo quitarle la importancia a los distintos sectores políticos dentro del país que están en contra de la corrupción, que están en contra de los malos manejos de la clase política que tenemos hasta el día de hoy, y más a fondo, inclusive hay algunos otros que están por una nueva constitución y la refundación de la patria, que han cumplido la labor de agitar, que han cumplido la labor de propagandizar, que han cumplido la labor de decirle a la gente, salgamos a las calles, no porque mi partido te lo dice, sino porque estamos coincidiendo en algo específico. Rechazamos a esta clase política que entiende la política de esta manera y, hey, vamos a expresarnos a las calles. Yo no te estoy sacando, solamente te estoy diciendo salgamos por lo correcto. Y el otro 70% ha sido bastante espontáneo, pero esta espontaneidad no es una espontaneidad de que hoy me levanto, siento que todo está mal y salgo a marchar. Es una espontaneidad que ha sido aguantada, o es una espontaneidad de una indignación que viene siendo aguantada desde hace bastante tiempo. Yo estuve presente en las últimas marchas, porque recién ingresaba a la universidad, sobre el tema de la ley Pulpín, y pude ver cómo sí el tema organizativo llegó a ser muy importante, pero también pude ver los límites de algunas cuestiones organizativas que lamentablemente hicieron que algunos de estos espacios se desgasten y que hoy, gracias a estas luchas, están renaciendo, están volviendo a organizarse y que hoy le están dando muchas iniciativas a otros sectores para continuar organizándose. Entonces yo creo que ha sido un 70-30. Siempre es importante que las masas estén preparadas, los jóvenes estemos preparados para indignarnos, pero también es importante que algunos otros sectores que estamos quizás más metidos en la política explícita ya, agarremos y digamos, jóvenes, hay que movilizarnos, pero no solo por Merino o por Vizcarra, por esto concreto. Mira, la crisis no se va a acabar aquí. Entonces, en esa línea estos jóvenes han encontrado en las calles una forma de expresarse sin los límites de la política tradicional de salir a postular, ir al Congreso y todo, ¿no? Que no digo que esté mal. Esa es la forma de política que, bueno, se maneja, tiene algún alcance, pero cada vez más está dejando cosas que desear a una generación, ¿no?, de jóvenes que ya no entiende la realidad como se entendía pues hace unos 20, 25 años, justo con la entrada o con la salida del gobierno de Fujimori. Entonces, obviamente, el único lugar en donde te expresas con toda la apertura del mundo son las calles. Y así lo han hecho los jóvenes y eso es muy importante, y lo que creo que deben hacer las organizaciones políticas es entender que esa espontaneidad no es mala. Claro, Lo que se podría hacer es direccionarla de alguna manera y si no se puede, sumarnos. Esa es la idea. efectivamente, Manuel, y de hecho se sabe, y es lo que se espera, de que del movimiento espontáneo, del movimiento estudiantil, campesino, obrero, del movimiento popular en su conjunto, surja la organización. La organización es sumamente importante, ya que para poder contrarrestar a los antagonistas, porque es así, los trabajadores tienen antagonistas, requieren de instrumentos que le permitan dar, por así decirlo, intervenciones casi quirúrgicas, precisas, acciones muy calculadas, y no solamente golpear con rotundidad. Una movilización golpea de manera rotunda, pero en el manejo fino de la política siempre se va a requerir una organización que no es, como tú bien dices, lo que normalmente se acepta como política, que es el postular para un cargo, ¿no? También mencionaste algo muy interesante, no me quiero salir del tema, pero siempre lo traigo a colación. Los últimos años, bueno, dentro de lo que yo he podido escuchar, leer y conversar, se habla, no solamente en Perú, de clase política. Es una categoría que a mí me resulta un poquito peligrosa de utilizar,
porque puede generar confusión dentro bueno, quizás vengo de la vieja escuela, de hecho es así. Lo que tenemos nosotros son, los actores políticos son agentes políticos que representan los intereses de una clase social. No es que exista una clase política, porque ahí podemos generar una confusión, ¿no? Digamos que tenemos a un dirigente obrero, campesino que llega al Parlamento o que ejerce liderazgo en su comunidad, en su sindicato, pertenece a la clase política y es equiparable a un congresista digamos que de Fujimorismo. Creo que no, porque ambos defienden intereses de clase marcadamente distintos. Eso como observación. En el Perú existe una larga tradición de constituyente, ¿no? De hecho, hemos tenido bastantes constituciones. Si no me equivoco, la del 93 debe ser la número 12, si no me equivoco. En ese sentido, ¿qué aspectos, en términos generales, y si quieres ser específico también, de la constitución fujimorista neoliberal consideras que deben cambiarse? Mira, primero te agradezco por corregirme, aquí todos estamos para aprender, yo siempre he sido abierto a eso y tienes toda la razón del mundo. Voy a seguramente seguir tratando o mencionando indistintamente clase política con sector político porque hemos escuchado tanto esa palabra que ya la tenemos en la mente, pero sí, efectivamente, en la política hay actores y creo que sumarle al discurso, o sea, yo definitivamente no soy de ese discurso todo contra la política, porque a mí me parece, como estudiante de ciencia política y como persona que hace política, un poco absurdo, un poquito también saliéndome del tema, porque el decir todo contra la política, nada de políticos y nada, es que te conviertes en un agente político al final y tienes una posición política que es nada contra la política. Como ya te dije, lo que los jóvenes están planteando es que no quieren o no les parece suficiente esta forma de hacer política. Por lo tanto, también hay algunos políticos a los que rechazan. Al final, ya en la marcha, en el calor, es contra todos, ¿no? Pero en realidad en frío no es contra todos, es contra los malos políticos. Alguna vez salíamos que se vayan todos y hacían una corrección cuando estábamos en una asamblea ciudadana en el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Perú, en el centro de Lima, y decían, no, compañeros, no que se vayan todos, sino que se vayan todos los corruptos. Y tiene toda la razón. Hay actores que defienden a una clase social que definitivamente nos ha llevado a lo que estamos ahora, ¿no? En lo que estamos ahora, a crisis años tras años y a crisis que la ponen en hombros a los trabajadores y a los estudiantes, a los campesinos. No, pues, no la cargan ellos. Entonces, definitivamente yo sí, gracias por tu corrección, hay que aclararlo, siempre hay que tenerlo muy importante. Ojalá no siga utilizando ese tipo de términos, pero seguramente ya por el tema de los círculos en los que nos manejamos se nos queda. Pero bueno, eso es uno, ¿no? Ahora, respecto al tema de la Constitución, yo soy siempre muy preciso. Veamos, por favor, la Constitución como algo que le compete a todos los peruanos. La idea de encerrar la Constitución en el marco del análisis jurídico solamente es una equivocación. ¿Por qué? Claro, sí se puede ver desde el ámbito jurídico. Al fin y al cabo es una herramienta que contiene normas jurídicas y todo ese tema. Excelente. Puedes tener a 10 abogados, a cuántos bufetes, a un montón de personas viendo el tema jurídico de la Constitución. Y yo ahora quizás haga un poquito del análisis de eso, porque sé que específicamente qué debería cambiar. Pero si analizo pues la Constitución en el marco de artículos, cambiaríamos los artículos que nos molestan. Pero no se trata solo de eso. De lo que se trata es de cambiar la Constitución, no porque un artículo no me gusta, no le sirve al pueblo, porque un artículo antagoniza con otro, no tiene un carácter democrático. La Constitución debe ser cambiada porque el pueblo peruano debe decidir cómo son las reglas del juego de su Estado en democracia. Las reglas del juego de este Estado que pervive hasta hoy, son las reglas del juego que puso, valga la redundancia, en juego la dictadura de Alberto Fujimori.
algunos creerán que no es dictadura, bueno, todo el mundo, la juventud de ahora sí estamos seguros que fue dictadura. En esa línea, sea el artículo que sea, no es algo coherente mantenernos dentro de las reglas del juego de un proceso que se hizo en dictadura, que lo hicieron congresistas que apoyaban la dictadura, que lo hicieron pues congresistas que no solamente respaldaban la dictadura, sino respaldaban el desangramiento de la población peruana en plena época de terrorismo, en el que las Fuerzas Armadas desangraban al Perú junto con las organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. En esa línea es absurdo mantener, ¿no?, unas reglas del juego hechas por quienes falsearon el juego. No vendría, no tiene sentido. Entonces, a nivel político, creo que es por dignidad, ¿no? Por dignidad, es tarea del pueblo peruano, ¿no?, de manera contundente rechazar esa constitución solo por el hecho de estar en dictadura, haber sido hecha en dictadura, y que ahora el pueblo peruano, en un proceso un poco más democrático que antes, yo no creo que totalmente esto sea una democracia, pero un poco más democrático que antes, aperture un nuevo camino para construir una carta magna de cara al bicentenario, ¿no? Creo que esa es la razón más fuerte que debemos meternos en la cabeza. Luego, si se puede hacer análisis jurídico, análisis ya de la norma, hay un montón de cosas que hablar. Tienes el artículo 17, si no me equivoco, el tema de las universidades en el Perú. Las universidades, dice, o la educación universitaria se da en el marco de que tú seas un estudiante que tenga el suficiente rendimiento académico y que no tengas condiciones para ir a la universidad. Te soy bien sincero, yo fuera rector de una universidad, agente de las políticas que nos dan esta constitución y estos últimos gobiernos a los que no les interesan los estudiantes, agarro y comienzo a expulsar estudiantes a la primera repitencia. ¿Por qué? Porque no tienes rendimiento académico. ¿Y sabes qué? Está en la Constitución. Así que, si no lo sabes, anda, lee tu Constitución y anda, quéjate a la Defensoría del Pueblo. No, pero la educación es un derecho. No, ¿quién dice que es un derecho? Hasta la secundaria. Anda, lee tu Constitución y ya, a llorar, pues, estás expulsado. No, pero al final eso no se hace. Mentira. Acaba de entrar en funcionamiento la ley universitaria hace unos años, la nueva ley universitaria 3022.0, y no me dejará mentir, un montón de estudiantes están expulsando estudiantes. ¿Por qué? Porque tercera repitencia, chao, ¿no? Ya se dieron cuenta. No, pero son estudiantes malos, entonces hay que evaluar, pues, cómo se pueden quedar ellos estudiando. Yo pensé que la educación era universal y gratuita para todo el mundo. Ahora resulta que hay que evaluar que hay gente que no merece recibir educación, ¿no? No sabemos si tienen problemas económicos, si tienen problemas sociales, si tienen problemas en casa emocionales. Jalaste 3 veces a tu casa, retirado, vete a buscar otra universidad donde acabar tu carrera. Eso es el tema de la educación, nada más, ¿eh? Tenemos el tema económico, donde en artículos como el 60, 62, 63, el Estado interviene de manera subsidiaria respecto a las empresas. O sea, allá donde las empresas no puedan intervenir o no puedan generar desarrollo para el país, el Estado va a dar un empujoncito a esas empresas o a algunos sectores específicos para que sean ellas mismas las que generen el desarrollo. ¿Qué pasa cuando las empresas dejen de mostrar interés en cosas puntuales en el Perú? Bueno, ahí te quedas con un Estado que no puede intervenir, como pasa ahorita en las sequías en la sierra del país, o un Estado que lo único que puede hacer es dar bonos, que no interviene con una visión de Estado empresa, valga la redundancia, que rescate a los pobres agricultores, a los pobres campesinos de la sierra que están esperando lluvias hace tiempo y que no puede hacerse nada porque está en la Constitución. Artículos 60, 61, 62, el Estado está enmarcado en un cinturón de castidad donde no puede intervenir y es el libre mercado el que se encarga de establecer, que se encarga de subsanar que esa gente está llorando ahorita por no poder cosechar el maíz que estuvieron hace mucho tiempo sembrando y que hoy se les ha malogrado y chau a su inversión. Ellos no van a poder, ellos van a estar sobreviviendo 6 meses. Si es que no, muchos van a estar mal, ¿no? Efectivamente, como lo mencionas, ¿no?, respecto al capítulo económico, solo para mencionar este aspecto, es el marco, pues, donde se crean las condiciones legales para las famosas y bastante perjudiciales en la práctica, porque eso nos dice la realidad, APP, ¿no? Las asociaciones público-privadas, que Exacto. Las asociaciones público-privadas básicamente es un subsidio que brinda el Estado, ¿no?, con el dinero
todos los contribuyentes, a la empresa privada, permitiéndoles ganancias elevadísimas, ¿no? Elevadísimas. Es muy interesante cuando tú planteas la idea de que se vayan todos. Era algo que a un grupo de colegas docentes, porque yo también soy docente, nos llamaba la atención, ¿no? Entonces, detrás de esta consigna, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué contenido? Nos parece, a algunos nos puede parecer correcto, a otros quizás no, les puede parecer muy radical, pero ¿qué implicaría que se vayan todos? Mencionas, bueno, que se vayan los corruptos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué rol le tocaría a la población movilizada? Exactamente, ¿no? Creo que esas formas de intervención política están llamadas a ser cada vez más específicas, ¿no? Pasar de lo algebraico, por así decirlo, a lo aritmético, ¿no? A lo concreto. Se van todos y ¿cómo llenamos ese vacío de poder, ¿no? ¿Cómo? De manera precisa, exacta. Quizás, se está avanzando quizás hacia eso, que es lo que se desea. De hecho, el panorama actual es muy similar al de finales de la década de los 70. Un movimiento, claro, que era el movimiento clásico del movimiento de masas clásico, que tenía politizado, bastante organizado, disciplinado. No quiero decir de que el movimiento actual no sea disciplinado, pero es más, la tendencia va más a la intervención individual, ¿no? Individualidades que se suman. Era mucho más orgánico el movimiento que coloca contra las cuerdas al régimen militar, ¿no? De Morales Bermúdez, y lo obligan a convocar a una asamblea constituyente. Lo interesante aquí, pienso que en ese momento fue un error de los partidos y coaliciones que se formaron, en que si bien era importante una nueva constitución, liquidando la dictadura militar de Morales Bermúdez, era importante, pero no era la panacea democrática. O sea, es como dicen, es un dicho creo que estadounidense, ¿no? No es bueno colocar todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Aludiendo a las inversiones, ¿no? No inviertas todo tu dinero en un solo negocio, porque si lo pierdes te va mal en todo. Lo mismo creo que se puede aplicar a este caso, ¿no? En aquel entonces todo pasaba por la constituyente, ¿no? Era un paso obligado. Y otro tipo de intervenciones, otro tipo de trabajos se dejaron de lado. Quizás eso de alguna manera contribuyó también a crear condiciones para que las organizaciones terroristas tuviesen en un primer momento relativa aceptación y les permitiese crecer. Porque, ¿qué ocurre? Se apuesta todo a la constituyente del 78. De 100 diputados, 31, 32, no tengo el número exacto, se podría decir que pertenecían a lo que tradicionalmente se conoce como el espectro de las izquierdas, ¿no? O partidos progresistas, que querían en aquel entonces era más específico, digamos que estaban por el socialismo, ¿no? El socialismo como se entendía en aquel momento. Ahora quizás el movimiento es mucho más heterogéneo, es mucho más rico en matices, pero esa variedad de matices también implica un desafío, ¿no? Porque cada quien tiene perspectivas distintas y tratar de articularlas es mucho más complejo. Bueno, pues consiguieron 32 escaños y
Lamentablemente, esta nueva constituyente se terminó convirtiendo pues en una constituyente regentada por el aprismo, ¿no? El presidente era de la junta directiva, era ella de la Torre, ¿no? De la APRA, el primer vicepresidente, Luis Alberto Sánchez, el segundo vicepresidente, Alaiza, Ernesto Alaiza del PPC. ¿Y dónde quedaban los representantes de aquella masa que había arrinconado, vuelvo a repetir, puesto contra las cuerdas a la dictadura militar? ¿Dónde quedaron? Se queda pues, se crea el texto de la Constitución del 79 y prácticamente es la antesala, de hecho es la antesala al gobierno de Fernando Belaúnde Terry, cuando cualquiera podría imaginar, ¿no? Si estamos viniendo de una constituyente que parió una constitución que fue posible gracias al movimiento popular, al movimiento de masas, ¿cómo es posible que sea la antesala para un gobierno de centro derecha como el de Belaúnde? Y con esta constitución también gobernó con comodidad, podríamos decir, Alan García Pérez, de su primer gobierno. Entonces, aquí nos asalta una preocupación, ¿no? ¿Cómo evitar que en una eventual, digamos que ocurre, vamos a ser optimistas, una constituyente se atiende al clamor popular, que los grandes grupos de poder económico, los poderes fácticos, no coloquen sus agentes, es decir, los parlamentarios que representan sus intereses, en número mayor que el de los propios trabajadores, del pueblo trabajador, porque hay que tener en cuenta que quienes se enfrentan, se han enfrentado a esta decisión de haber nombrado como presidente de la República a Merino de Lama, es un sector de la población, pero cuando se hace la consulta en urnas, intervienen tanto los movilizados, que son una porción minoritaria de la población, y los no movilizados, muchos de ellos quizás con una desorientación política debido a que los últimos 20 años prácticamente la preocupación máxima del trabajador promedio es llevar un pan al hogar. Justamente por eso en pandemia sufrimos tanto, ¿no? Porque día que no trabajas, día que no ganas, día que no se come, por así decirlo. ¿Cómo ves tú las posibilidades de que una próxima constituyente esté conformada por elementos sintonizados con los intereses de los trabajadores? Mira, esa pregunta es súper complicada, pero responde a una inquietud concreta. Yo conversaba antes de entrar al aire en Exitosa con un compañero del UPC y el compañero así me dijo afirmativamente: yo no estoy de acuerdo con tu posición cuando estuvimos en medio de la tanda para regresar de los comerciales. Yo no estoy de acuerdo con tu posición de nueva constitución. Lo dijo, creo, porque me mencionó la idea de que iban a asumir la construcción de una nueva constitución los mismos que nos han llevado a esta crisis. Y en verdad tiene mucho de razón. Y ahí tenemos que establecer una situación concreta a nivel político y cultural. La izquierda durante muchos años, o los sectores populares, si es que lo vamos a hablar así ya, para no englobarnos en esa lógica en la que muchos rechazan, los sectores populares, algunos sectores populares, sobre todo los más conscientes, han cometido el error de no comprender que la lucha es en varios frentes.
En esa línea hay muchos sectores que cumplen un rol de entender la lucha solo en el frente de la huelga, en el frente de la manifestación, de la movilización, y rechazar todo tipo de actitudes que nos lleven a lo electoral, cosa que no es del todo errado, pero sí genera un problema práctico bastante complejo. Cuando la lucha llega a un nivel álgido, la continuación casi siempre son estos procesos. Y lamentablemente, al no asegurar estos procesos con la misma fuerza con la que se llevaron a cabo los procesos de lucha, las medidas, terminamos regresando a lo mismo. Y eso fue algo que se criticó mucho, mucho a distintos sectores juveniles el día que Sagasti asume como presidente. Yo no creo, y creo que es un montón de voces de jóvenes, no creo que la muerte y el sacrificio heroico, bueno, el asesinato, el sacrificio heroico de nuestros compañeros Inti Sotelo y Brian haya sido para sacar a Merino y poner a Sagasti. No creemos, en definitiva, que la idea haya sido para eso. Y tampoco creo que solamente sea por el hecho de cambiar la Constitución. La Constitución, como tú lo dices, no es una panacea. La Constitución no es la solución inmediata a todos los problemas. No es que mañana cambiamos la Constitución y digamos ponemos los artículos más progresistas y los más pro pueblo del mundo y listo, mañana se deja de explotar al trabajador porque está en la ley. Pero sí, algo que quería dejar claro es que ante la multiplicidad de factores de pedidos que tienen los jóvenes, podemos tener un punto de partida. Y ese punto de partida debe englobarse en torno a algo bastante general y que puede ser el inicio de algo aún más grande, el cambio a nivel cultural y también de mentalidad. El hecho de tener una nueva constitución. Mariátegui ya lo decía en el texto La lucha final. El obrero, el trabajador, lo que piensa es en realizar su jornada. Y efectivamente, muchos de los que estamos también en la lucha, en el camino, en el proceso, ¿no? Brigadistas, personas de primera línea, como mi persona en algún momento, estamos pensando en llevar esta tarea hacia el límite. Pero no quiere decir que termina la situación con el logro de entender que se debe cambiar la Constitución y tener, digamos, un referéndum, una segunda urna para una nueva Constitución en las próximas elecciones. Entonces, hay que tenerlo muy en claro. Es un primer paso. No es la panacea ni la solución a todos los problemas de la sociedad. Nunca lo va a ser. Al final es un documento. Siempre se van a encontrar nuevas formas para explotar al pueblo. Y ahí entra el papel de los sectores políticos o los sectores del pueblo que asumen conciencia y entienden. Llegamos hasta este punto, pero no para parar, sino para evaluar qué contradicciones nuevas se vienen. También, como se dice, el hombre llega para partir de nuevo. En este caso, el hombre y la mujer llegan para partir de nuevo. Y ahora, en este caso específico, con una nueva constitución, ¿qué hacemos para asegurar que estos sectores no asuman dentro del sistema democrático en donde estamos, no asuman sus políticas en una constitución y terminemos en lo mismo? Bueno, lo primero, y que sí yo recojo y aprendo de muchos compañeros que están pensando en lo inmediato, hay reformas que se deben hacer dentro de esta constitución, si es que se puede plantear eso, que son puntuales para poder evitar este tipo de actitudes que tú me dices. Una de las primeras y más importantes es el retiro inmediato de la inmunidad parlamentaria. Lamentablemente ya se partió con las listas, hoy día han sido las elecciones internas en varias organizaciones, pero creo que si hay un proceso constituyente, no se puede permitir a nadie que haya tenido procesos de corrupción o procesos de denuncias por delitos que tengan que ver con temas que afecten a la población en general, porque tampoco le vamos a prohibir, por ejemplo, participar en elecciones a un dirigente político, a un dirigente campesino al cual tiene una denuncia, pero no por corrupción, sino por haber protestado. Como yo tengo una papeleta ahí el día que me detuvieron en la segunda marcha, y no se le puede prohibir a él por eso, sino por delitos que afecten directamente al pueblo. Y por eso es que el llamado no es simplemente por nueva constitución, sino también por una asamblea popular constituyente que incluya
una cuota para sectores indígenas, pueblos originarios, una cuota, obviamente, para el sector de la mujer también, una cuota para el sector de los trabajadores, en donde los trabajadores tengan representación efectiva, más allá de los partidos si desean incluir o no a distintos trabajadores. Y una cuota también para la diversidad sexual. En el marco de eso, entonces, tienen que haber reglas antes de esta nueva constitución. Y esas reglas, esas reformas se deben hacer de manera inmediata. Y sí, hay algo que sí te voy a responder con mucho pesimismo. No hay nada, ni ningún tipo de garantía específica que nos permita decir esta constitución va a ser al 100% hecha por el pueblo. Hablando pesimistamente, van a haber sectores y agentes que inclusive se infiltren dentro de las filas de los sectores populares para implementar sus políticas dentro de la Constitución. La única garantía real y la más difícil siempre va a ser, de nuevo, volver a las calles. Pregunta muy difícil, pregunta que tiene muchos contenidos. Yo creo que esa es la línea, seguramente en el camino se esclarecerá más, pero lo podemos resumir en dos consignas, o bueno, en la consigna de la Asamblea Popular Constituyente. La única garantía para el pueblo es el pueblo. Y si se tiene que volver a las calles porque volvimos a lo mismo con una constitución que vuelve a ser igual de lesiva que la del 93 para el pueblo, volveremos a salir a las calles. Aunque suene caprichoso, no existe otro camino. Precisamente te adelantaste a una pregunta porque las últimas semanas, o sea, en las redes sociales viene tomando forma, o fue tomando forma esta propuesta de una asamblea popular constituyente, ¿no? ¿Cómo se entendía eso? Bueno, ya lo explicaste, ¿no? Que una asamblea con cuotas, ¿no? Con sí, cuotas del sector de sectores de trabajadores, ¿no? Sectores indígenas también, que es muy importante. Además, ahí viene un siguiente desafío, ¿no? En el hipotético caso que se produjese una carta magna realmente progresiva o progresista, que toque al menos algunos nervios estructurales del sistema, cómo hay que estar preparados para la reacción de los grupos de poder, porque los grupos de poder no se van a quedar de brazos cruzados. Hace algún tiempo leía o releía a García Márquez, ¿no? Que también hizo muchos años de periodismo, refiriéndose a la caída o al golpe que se le dio a Salvador Allende, ¿no? Y cómo prácticamente Salvador Allende, digamos que subestimó la capacidad de reacción que iban a tener los sectores más reaccionarios, ¿no? Representados por Pinochet y compañía, porque al final intentó hacer ciertas, y eso que fueron reformas, fueron reformas importantes, no estamos hablando de una revolución, y pagó el precio, y el pueblo chileno pagó el precio. Entonces, como tú mismo mencionaste, hay varios frentes en los cuales ir trabajando. Se ha visto en la movilización lo importante que ha sido la organización, por ejemplo, de piquetes de atención médica, ¿no? También de la primera línea. Esto se enmarca en lo que sería pues la autodefensa. Es importante conseguir conquistas, pero también defenderlas. Porque una conquista, por ejemplo, que tiene ya más de 100 años, como la jornada de 8 horas, prácticamente se la han tirado por tierra los últimos 25 años, poco más de neoliberalismo realmente atroz en el país. Las organizaciones se desgajaron, se dislocaron totalmente en la década de los 90,
fruto, entre otras cosas, de la guerra interna, porque los dirigentes sindicales, estudiantiles, estaban entre dos fuegos. Finalmente se llega al año 2000 sin organización, con un movimiento muy espontáneo, con mucha convicción, con mucho coraje. Recuerdo aquellas movilizaciones todavía, ¿no?, en las cuales me tocó participar como joven que era, y una vez que el dictador huyó, decíamos, ¿y cuál es el siguiente paso? Y a lo que se nos terminó orientando a mi generación, dicho sea de paso, no es que me quiere eximir de culpa, por eso digo nuestra generación, porque yo sí siempre he sido bastante escéptico, era apostar por Toledo, sí, cuando algunos, muy pocos, planteábamos la idea de crear un partido de trabajadores, un partido de masas de trabajadores. No hablo de un partido revolucionario, sino de un partido, evidentemente iba a ser reformista, ¿no? Porque un partido donde se encuentren diferentes corrientes dentro del ámbito de los trabajadores, que era un error apostar por un economista que había trabajado en el Banco Mundial y cuyo compromiso era con el mantenimiento del sistema. Dicho sea de paso, el modelo capitalista neoliberal no se ha alterado en lo más mínimo. Hemos cambiado de rostros, de estilos de gobierno, pero esencialmente son los mismos. Y quienes de alguna manera hemos tenido la oportunidad, porque te dije que soy docente, pero creo que más me definiría como un mil oficios, he trabajado en la administración pública, y permíteme decirte de que, por ejemplo, en los ministerios, y los más importantes ministerios, economía, por ejemplo, un cambio de gobierno no implica un cambio de tecnócratas, siguen los mismos, simplemente rotan de puestos. Y eso es algo que la población, el electorado, que finalmente es el que se manifiesta para elegir a un presidente, a un parlamentario o a un miembro de una posible asamblea constituyente, ¿no? A veces no conoce, ¿no? Conversando con gente en las calles durante todos estos años, muchas personas creen de que cuando llega un nuevo gobierno es un recambio total de tecnócratas, al menos en los altos niveles, y no es así. Se cambian a algunas personas y otras se rotan, y al final el modelo sigue siendo el mismo. Sí, o sea, es cierto, ¿no? Mira, yo valoro bastante, sé que esto es un tema de entrevistado y entrevistador, pero ya como persona valoro bastante esa autocrítica que haces. Definitivamente es algo que siempre va a faltar, el tema de hacer autocrítica, y mucho de lo que pasa hoy respecto a los sectores populares, sean que se autodenominan de izquierda o que no lo dicen explícitamente, mucho de lo que pasa hoy de tener tres partidos de izquierda lanzando tres candidaturas de izquierda para el 2021 es parte de los errores de los mismos sectores populares, entre comillas, del hecho de que no podamos establecer una unidad, al menos electoral y mucho menos orgánica, es producto de la poca autocrítica que se ha hecho. Mira, en definitiva, no hay forma, ni siquiera dentro de un cambio constitucional, si es que nos queremos ir más a fondo, de que la lógica de la explotación que vivimos durante más de 200 años, o durante 200 años si se quiere tomar así, durante casi 200 años, sea superada simplemente en torno a un documento, ¿no? En torno a una línea de derechos nueva, ¿no? La lógica está dentro del mismo sistema. Algunos lo creemos así. Algunos creemos que la lógica de explotación, la lógica de la desigualdad, la lógica de la plusvalía política y económica, porque existe una plusvalía política en donde un sector de la población asume toda la representación y otro sector, por más que tiene representación, no toma decisiones.
responde al carácter innato del sistema. Y es por eso que nosotros vemos cada cierto tiempo crisis, ¿no? Es algo que creo que no podemos negar. Cada 5 o 10 años vemos que se sale una nueva crisis, se cambian algunas cositas, pero la lógica de este mismo sistema se agota. Y efectivamente, la gente piensa constantemente que con cada gobierno va a haber cambios sustanciales, pero también generación tras generación va aprendiendo, ya gracias a que las crisis cada vez son más pegadas una a la otra, que cambiar una situación para volver a entrar, para dar estabilidad unos años y volver a entrar en crisis dentro de unos otros, es algo a lo que le debemos prestar atención. En esa misma línea, yo sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que cada vez más, y creo que este es uno de los momentos que debe hacer de bisagra, cada vez más se está tomando en cuenta que probablemente el problema no sea el recambio de personas, que si entra Merino, que si entra Sagasti, que si estuvo Vizcarra o PPK, asumiendo igual que en algunas ocasiones tenemos que elegir, y yo te soy muy sincero, quizás esto amargue a muchas personas, yo en las últimas elecciones del 2016, en segunda vuelta, decidí votar por PPK, creí y creo férreamente hasta hoy, no soy PPK, o sea, ni nada por el estilo, que votar por PPK fue la estrategia más válida para desenmascarar las políticas antipueblo de un gobierno que no iba a tener básicamente, que no iba a tener una bancada ni un proyecto como tal, sino seguir las cosas como estaban. Y también significó el desenmascaramiento de lo que para mí es lo más nefasto del Perú, que es Fuerza Popular, ¿no? Porque al ver un presidente sin bancada, hicieron y hasta ahora último volvieron a hacer lo que se les dio la gana y el pueblo ha respondido en las calles varias veces. En esa misma línea, a pesar de que tengamos momentos en los que tengamos que decidir por personas, la situación cada vez más se está dando a entender que no es por personas. Hoy tenemos a Sagasti, que tiene miedo de decir, vamos a reformar la policía, vamos a democratizarla, que es lo que más me interesa a mí, porque quizás también esto es una postura polémica, pero yo creo que la policía, más allá simplemente de la condena por todo lo que nos han hecho y por ser una institución podrida que no defiende al pueblo, sino más bien nos termina amedrentando y nos termina violentando, debe ser reformada porque en su esencia, no solamente por el hecho de ir contra el pueblo está mal, sino porque en su esencia es sumamente antidemocrática. ¿Por qué? Porque claro, por un lugar, si tienes apellido, vara y tienes un color de piel al menos un poco claro, a ser oficial y a ver si asciendes rapidísimo. Pero si eres como yo, un tabuada, un mamá, ni un quispe, lo que sea, y vienes de un lugar bastante humilde, no tienes padrinos ni nada, al final que tu esfuerzo no te va a servir más que para ser un suboficial de tercera o llegar a técnico a lo mucho. Entonces, esas son cosas que un gobierno o gobiernos en donde solo se cambien rostros no van a tocar. Sagasti es la mejor muestra de ello. Vamos a modernizar. Esa palabra no tiene ningún contenido y yo ni siquiera estoy de acuerdo con el tema de reformar. Sagasti dice no vamos a cambiar nada. No queda claro que en el marco de al menos lo más puntual hoy, esta Constitución del 93, no se puede hacer ningún cambio a favor del pueblo, un cambio grande. No queda claro que los gobernantes desde los tibios hasta la derecha ya se están dando cuenta de que no les sirve solamente con cambiar de rostros, sino que ahora tienen que salir a defender su constitución. La gente también se está dando cuenta que ellos están arañando. Y así como pasó en Chile, comienza la campaña por la defensa de su constitución. Y ahí los sectores bastante conscientes tenemos que ser claros. No es la panacea, es un paso. Y por favor, población, démonos cuenta, ya nos han vendido 20 caras, hasta caras que decían ser de izquierda, como Yantumala, por las que muchos jóvenes salieron a repartir volantes sin ser de ningún partido porque creían en la transformación, en la gran transformación. Ya nos han cambiado de rostros varias veces y luego volvió el mismo sector a gobernar o un sector débil a ser titereteado por el otro sector. Creo que hoy
hay que aprovechar esas luces que está teniendo el pueblo para poder aclarar el camino diciéndole: hoy tenemos una gran tarea, refundar el país y tener más claro el horizonte en un futuro con el país refundado. Porque claro, obviamente, si estás trabajando día y noche prácticamente con el látigo en el cuello, ¿qué momento te va a quedar para pensar? Es más, te amargas con los manifestantes porque tu metropolitano no llega a tu casa, y a mí me ha pasado, yo también he trabajado en el centro de Lima. Yo un poquito, sí, si es que, no creo que no lo tomes así, pero sí, yo creo que hoy la población está tomando bastante conciencia de que cambiar de rostros no es suficiente. Lo he visto en redes, lo he visto en muchos sectores apolitizados, la gente, sí, pues apolitizados, la gente ya no se cree que nos van a tener buenos candidatos y dice: ¿qué podríamos cambiar? Y ahí vienen los sectores conscientes. Nueva constitución, pero mediante una asamblea popular. Hay que dejar las cosas claras. ¿La población lo tomará, lo rechazará? Bueno, hay roles. Claro, y a partir de eso, la cuestión de la Asamblea Popular como con cuotas para los trabajadores, es importante que se desarrolle y se difunda, ¿no? Se dé a conocer para que quienes se manifiesten vayan con mayor definición respecto a por qué se están manifestando y cuál es la lucha presente y la lucha futura. Acá hay dos cuestiones que mencionaste muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el votar por un candidato quien fuese como mal menor. La lógica de mal menor es antigua, en realidad es antigua. Podríamos rastrearla hasta la época de Bustamante, ¿no? Cuando el Partido Comunista, ¿no? que era de izquierda, decide pues apoyarlo. Bueno, pero lo más reciente, Fujimori, la izquierda, las organizaciones de izquierda llamaron a votar por Fujimori recuerdo un documento de un partido que no voy a mencionar que decía a la letra, para cerrarle el paso a la derecha más reaccionaria, algo por el estilo. Y de hecho, recordemos que Fujimori en su primer gabinete tuvo a 3 ministros de izquierda, ¿no? Carlos Amat, Sánchez Albavera y Gloria Helfer. Y son cuestiones sobre las que es interesante crear espacios para reflexionar y para que este hartazgo se generalice, pero sea un hartazgo constructivo y sobre todo un hartazgo que nos lleve a dar pasos distintos a los que se dieron en el pasado. Sí. Porque a veces uno se lleva la impresión, bueno, quienes ya pintamos canas, de que los sectores más influyentes dentro del campo de los trabajadores, llámese dirigentes sindicales, llámese dirigentes de determinados partidos políticos, cuyo campo de acción son pues los trabajadores propiamente dicho, que se dicen neoliberales o se sienten antineoliberales, perdón, o se sienten antineoliberales. A veces vemos que hay políticas o acciones que se reeditan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala, ¿no? Ollanta Humala era una reedición bastante interesante, ¿no? Ollanta Humala venía del etnocacerismo, y el etnocacerismo es una versión nacionalista, pequeño burguesa y racista. En su propia denominación te ayuda bastante, ¿no? Etnocacerista. Entonces, ¿cómo podría haber sido progresista? Pero sin embargo, los sectores llamados de izquierda, llámese partidos oficiales, ¿no? Con cierta antigüedad, como los pequeños grupos, estaban a favor. Y siempre las militancias honestas, siempre los simpatizantes honestos, organizando, uno comparaba, pues, ¿no? Un mitin del Fujimorismo con un mitin de
en favor de Ollanta Humala, y tú veías que Ollanta Humala efectivamente era organizado por bases convencidas. Pero cuando era evidente que no se podía esperar mucho, o se podía esperar lo peor, de la encarnación de una corriente nacionalista castrense todavía, porque el endocacerismo nace en los cuarteles. Decirse de izquierda es algo ambivalente. Y mencionaste a Mariátegui. Yo valoro muchísimo a Mariátegui, aunque no me declaro mariateguista porque hay algunas observaciones por ahí, además que murió muy joven, dicho sea de paso. Pero Mariátegui en una editorial de Amauta manifiesta, ¿no?, que bajo el rótulo de izquierdas y otras denominaciones estaban pasando, decía, gruesos contrabandos. Y es verdad, ¿no? Porque tienes a un nacionalista y es de izquierda. Tienes a un socialista que por definición es internacionalista y también es de izquierda. Entonces, izquierda es muy ambivalente, es muy peligroso, es una categoría conceptual, política, que es muy susceptible a ser manipulada y manoseada, ¿no? Tuvimos una alcaldesa, por ejemplo, de izquierda, Susana Villarán, que ahí se dio una situación muy interesante y en lo personal bastante incómoda, en el sentido de que ella implementó una política de apoyo al activismo y al trabajo cultural muy importante y muy bueno. Y eso le valió a Susana Villarán el cariño y el afecto de no pocos colectivos y grupos culturales. Pero cuando tú ves que sigue por la línea privatista, ¿no?, incluso menos corrupta que Castañeda Locio, pero tan privatista como él. Recordemos el caso tan sonado de los peajes. En su momento hubieron pocas personas que levantaron la voz. ¿Qué está pasando? O sea, esto es una alcaldía de izquierdas, por eso que ambivalente es esto de izquierda. Pero muchos grupos culturales, contestatarios, por ejemplo, saltaban, ¿no?, porque sentían que estabas hablando en contra o te estabas oponiendo a una amiga de la cultura, que sin duda tuvo una política en favor de la cultura muy interesante, muy positiva en muchos aspectos, hay que reconocerlo, pero como se lo comentaba en su momento a algunos amigos, con eso no implica que tu devoción, defender su gestión en otros ámbitos. Es el caso de Villarán, ¿no? Y lo mismo en el caso de Ollanta Humala, ¿no? En oponerse a Ollanta Humala y plantear la creación de un partido de trabajadores, eras visto como poco menos que un infiltrado de la derecha, ¿no? Y ya vimos lo que pasó, ¿no? El resto es historia conocida. O sea, hay que tener mucho cuidado de no cometer los mismos errores, y eso creo que es una invocación a las nuevas generaciones, a las militancias, para que asuman el protagonismo dentro de sus partidos, ¿no? Que las burocracias que han permanecido ahí, los grandes popes de las izquierdas, den un paso al costado, y si no dan un paso al costado, pues habrá que hacerlos a un lado, por jóvenes, ¿no? Jóvenes, mujeres y hombres, que con nuevas ideas, con nuevos esquemas mentales de lo que se tiene que hacer.
Y que evidentemente lo que dijiste al principio, no vean la política como una carrera, que eso sí se ve en todas las tendencias, ¿eh? Que ven la política como una carrera. Mira, si tú en política dices lo que piensas y lo que piensas es contrario a lo que cree la mayoría, o simplemente quedas en nada, ¿no? En el mejor de los casos nadie te reconoce, nadie te toma en serio, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, y en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, terminas tremendamente excluido, ¿no? Y eso es muy interesante, creo que conversarlo con jóvenes, ¿no? Como tú. Y en ese sentido, ¿tú cómo ves el proceso de surgimiento de nuevos liderazgos en el movimiento juvenil? Mira, Al calor de estas nuevas luchas. mira, ahí hay algo muy puntual. Tú has dicho, mira, a ver, antes de mencionarte, hay políticos viejos y hay políticos jóvenes con ideas viejas. Entonces, creo que va más que por el tema de las ideas y por el tema de lo que se plantea, porque también hay, obviamente, al menos yo conozco políticos viejos muy sabios y que toda la vida han luchado por los derechos del pueblo, ¿no? Entonces, en esa línea tú dijiste algo muy interesante. Si no se apartan, apartarlos. Es que es la única lógica que siempre ha existido y creo que yo voy a defender, hasta inclusive, digamos, no pienso hacerlo nunca, pero pongámonos en un universo paralelo, digamos, algún día yo llego a ser un político importante, no tengo idea, y termino traicionando al pueblo. Los únicos que tienen la voluntad y la capacidad y todo el derecho para poder condenar esos actos y poder regresar las cosas, no sé si a la normalidad, pero poder superar ese tipo de cosas en las calles, en las urnas, en donde sea, es el mismo pueblo. Y también, pues, el pueblo pertenece a organizaciones políticas. ¿Y cómo superar sus propias contradicciones en torno a sus propias movilizaciones militantes internas, ¿no? Mira lo que ha pasado en el Frente Amplio. 700 militantes han renunciado al proyecto que inició como el proyecto de unidad más grande de la izquierda después de Izquierda Unida. Yo recuerdo hace años, yo todavía no estaba metido en política, yo voy a cumplir 25 años ahora en diciembre, no estaba metido en política, pero el Frente Amplio cuando nació como Frente Amplio de Izquierda, que sí, efectivamente es una categoría ambivalente, por eso yo prefiero utilizar popular, era un frente que literalmente agrupaba a todo. Yo no me acuerdo quién quedaría excluido del frente, era todo de izquierda, ¿no? No me acuerdo tanto algo de centro, pero prácticamente todo de izquierda. Y míralo hoy, el proyecto de unidad más grande que hubo en su momento y que luego ya no fue tan unitario cuando postuló Verónica Mendoza, no sé si por la culpa de ello, por la culpa de las contradicciones internas que tuvieron, hoy su misma militancia se hace cargo de ellos, renunciando en masa y probablemente sumándose a otro proyecto de izquierda que responda más a sus necesidades. Yo sé que suena cansino, suena cansante, suena complicado. La única garantía que los jóvenes, el pueblo tiene toda la vida para superar las contradicciones, los errores, las traiciones, siempre va a ser ir directamente a la contradicción y resolverla con sus propias manos. Hay un presidente que no nos representa, que surge por encima de un embrollo político en las alturas y que quiere hacerse con el poder como sea. Vamos a las calles a marchar hasta sacarlo, y lo sacaron. Hay un pedido de nueva constitución, Sagasti no lo quiere tocar, vamos a las calles hasta que se vaya. Entró un gobierno pro trabajador y al final terminó traicionando al pueblo. Yo me acuerdo que había movilizaciones en el gobierno de Ollanta y lo de la Pulpín fue en eso. O sea, la única garantía siempre va a ser esa. Ahora, en el calor de esa lucha, líderes juveniles, a mí me gustaría que haya líderes con ideas juveniles o ideas nuevas, ¿no? Ideas nuevas, ideas reinventadas, porque yo sí, este tema, una dicotomía entre jóvenes y viejos, la entiendo más entre jóvenes con ideas viejas y jóvenes con ideas nuevas, o viejos con ideas nuevas, viejos con ideas viejas. ¿Por qué? Porque hay gente muy valiosa que nos han formado a muchos de los que estamos haciendo política, desde nuestros profesores hasta
hasta grandes como el gran Genaro Ledesma, que partió hace poco, que organizó pues el FOSEP, Frente Obrero Campesino Estudiantil del Perú, que fue constituyente en la del 79, Con y 12 que diputados. con 12 diputados, o sea, importante, y El, muy el importante. mayor, ¿no? Mayor cantidad de diputados colocó. Muy importante y que obviamente así en sus últimos días de vida que yo pude conversar con él, tenía pues unas ideas para transformar el Perú, quizás no porque sea lo más de vanguardia y lo más nuevo, sino porque estamos tan atrasados que cualquier idea de transformación ya suena como una idea súper vanguardista. Entonces, en esa línea, lo que va a prevalecer, creo yo, y lo que tiene que prevalecer, y eso sí ya es un tema particular mío, son las ideas que planteen una transformación en el Perú en el marco de lo concreto hoy, ¿no? En el marco de lo concreto que no hemos visto desde el fin de la dictadura de Fujimori y que es un tema irresuelto. Yo creo que los líderes juveniles deben, y con los que he compartido últimamente, están con eso en la cabeza. No están poniendo sus manos al fuego por nadie, no están encaminándose en torno a posiciones conservadoras. Los hay, pero esos liderazgos juveniles pues son reconocidos por los mismos sectores conservadores que los llevan hacia adelante. Vas a ver en el Congreso, Fuerza Popular te va a llevar un montón de jóvenes, bueno, por la cota joven, va a llevar un montón de jóvenes con ideas viejas. Vas a ver otros partidos de derecha con un montón de jóvenes con ideas viejas, con ideas de medievales prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que esos liderazgos juveniles que nacen al calor de la lucha y ¿por qué tienen estas ideas innovadoras? Porque ven el sentir del pueblo, el sentir popular, las ideas del pueblo, o si las ven desordenadas, les dan forma, porque esa es una de las tareas que no se está dando cuenta la gente que asume, los jóvenes que vamos a la universidad, que tenemos entre comillas algo de preparación, que es no tomar las ideas del pueblo y copiárselas, sino ordenarlas. Yo que he estado en varios sectores de asentamientos humanos, haciendo este tema educativo, me doy cuenta que no llego yo para decirle que al pueblo que tienen que pensar así, sino que uno recoge las ideas y las ordena, porque quizás un poquito de preparación sirve para eso. Igual quienes viven esa situación son los mismos, el mismo pueblo. Entonces, algo que está haciendo mucho la juventud es agarrar, darse cuenta que hay pedidos, hay exigencias y ordenarlas, ponerlas en el marco de algo. ¿Qué tipo de política queremos hoy? Lo que sería un plan de acción, un programa político en torno al cual luchar, ¿no? Y converger. Sí, claro. Claro, claro, porque a veces, porque desde un punto de vista electoralista, la cuestión es simplemente sumar en base a compromisos y estrecharse las manos. Pero la idea es que sea una confluencia programática, ¿no? Ahí viene un tema, hace poco en una entrevista me decían, oye, pero tú entonces coincides mucho con Verónica Mendoza porque planteas lo que ella está planteando en su programa. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que Verónica Mendoza coincide con un montón de jóvenes, coincide con un montón de sectores populares. No sé pues si su discurso vaya a ser planteado en la realidad como tal, pero yo no creo que haya que sectores que hemos salido a las calles estemos saliendo necesariamente, lo dijo Verónica, lo dijo tal líder de izquierda, vamos a las calles con esas banderas y defendamos pues el candidato. Lo que pasa es que esos son pedidos más allá de un candidato. Si un candidato lo recoge, lo defiende y sabe cómo plantearlo, bien por él. No decimos que pues sea el abanderado. Lo único que hacen los candidatos que intentan, yo no tampoco pongo las manos al fuego ni por Verónica ni por nadie, que intentan hacerle caso a la población es recoger esos pedidos. Entonces, esos liderazgos políticos son valiosos, porque tú te das cuenta cuando llegas a los sectores populares, los reconocen. Los sectores políticos que no nacen desde la base, como los del fujimorismo que van a postular ahora, por más que hayan venido desde los sectores más desfavorecidos, a la primera que tuvieron dinero se fueron y no solucionan los problemas de sus lugares de residencia, a menos que haya sido pues algunos de estos a los que terminan convenciendo como hace muchos años hicieron, y por eso supongo que la izquierda mandó a votar por el fujimorismo, un grave error del cual tienen que hacer autocrítica,
recojan pues a muchos dirigentes vecinales, campesinos, como lo han venido haciendo durante años. El fujimorismo durante años le ha dicho a dirigentes campesinos, ronderos, asentamientos humanos, comedores, vaso de leche, hey, vengan, postulen con nosotros, somos el pueblo, ¿no? ¿Y dónde estaba algún sector popular o de izquierda para decirle, no, no postules por ellos, que están en contra de ti? Bueno, esa es más culpa de este sector de izquierda que nosotros, pero definitivamente tiene más valor un líder popular que sigue en contacto con la población, sigue en contacto con sus necesidades, a ese líder popular que piensa que ya hizo carrera porque está postulando al Congreso. Yo no soy para nada afín a la línea política de Hugo Blanco, pero hay algo que dijo muy concreto. Yo hacía más política cuando no era ni asambleísta constituyente ni diputado, y es cierto. Llegar a esas líderes es para hacer temas concretos, llegar a ser congresista, ministro, lo que sea, es para temas concretos, pero en definitiva ese tipo de política no es toda la política, y por favor hay que quitarnos esa idea de la cabeza. No, no a la política porque los congresistas son malos, pero tú estás haciendo política cuando sales a marchar. No, yo soy apolítico. Tu posición política es que marchar puede cambiar gobiernos. Entendamos la política como algo más allá solo de postular, que es bueno, seguramente va a ser, es bacán, es bueno, alguna vez nos gustaría tener un lugar en donde poder vertir nuestros proyectos de cara al pueblo y con el pueblo, pero no es toda la política. Mañana dejas de ser congresista y ¿qué? ¿Se acabó? ¿Qué hacen los congresistas más asegurados a que van a seguir siendo congresistas? Siguen con sus empresas, listo, se olvidaron del pueblo cuando terminaron de ser congresistas. O sea, no se trata por ahí de entender a los jóvenes líderes en el marco de estas luchas como jóvenes que se activan y luego se desactivan. Hay que hacer que el trabajo político sea algo sostenido desde sus espacios, musical, cultural, de cualquier espacio. Cualquier espacio es importante, creo yo, siempre y cuando se tenga en claro, ni siquiera ya desde un discurso de izquierda, pero que se tenga en claro que son los sectores populares los que prevalecen y tienen que prevalecer porque han sido desplazados durante muchos años. Ahora les toca a ellos, o esperemos les toque a ellos ahora en adelante, ¿no? Hay que hacerlo realidad nada más. ¿Por qué crees que es tan difícil esa unidad política de los trabajadores? Mira, si me preguntabas la unidad política en la izquierda iba a ser una respuesta gigante, pero es una unidad electoral nada más, así que también me hubiera aburrido mucho responderla. Pero esta pregunta es aún más difícil todavía, la unidad política de los trabajadores. Yo admiro mucho el modelo, como le quieran llamar, algunos no lo reconocen y está bien, bacán por ellos, el modelo económico, el sistema político económico en el que vivimos, que es, bueno, el modelo neoliberal, que es parte del capitalismo, ¿no? El capitalismo neoliberal. Yo lo admiro mucho, ¿eh? Yo lo admiro demasiado, porque logra hacer que tú te autoexplotes y autoexplotándote le digas a los demás es la única manera de progresar. Y que le digas a los demás, hey, al país se le saca de la crisis trabajando. Hey, no te quejes de nada, hay que trabajar. Hey, si tú sales a marchar eres un vago, cosa que yo 20 veces le he repetido a un montón de personas, yo termino mis clases a las 5, me voy a marchar, regreso, hago mis clases y al día siguiente sigo. Yo no sé de dónde me tratan como vago y a un montón nos han tratado como vago. Quizás por cómo vestimos, estamos con cabello largo, no sé, por los prejuicios medievales que quedan en algunos lados, lamentablemente. Pero yo admiro mucho a este sistema y su modelo porque la izquierda o los sectores populares más conscientes, o entre comillas más conscientes, o que la tienen más clara, no hemos encontrado la forma para decirle a los trabajadores, hey, ven para nosotros tomar tus pedidos y poder armar algo grande que te represente. Y no solamente no hemos encontrado la forma, si es que se ha encontrado la forma, los hemos decepcionado, como Llanta. Los hemos decepcionado como Toledo, que en algún momento se pidió también votar por él. Por eso es que no se puede reducir el tema político a lo meramente electoral. Entonces, ya no hablemos de solo lo electoral, hablemos de una unidad programática en torno a más allá de un gobierno, a algo de un tema de unidad. Bueno, si para los jóvenes es muy difícil, estando en la marcha, entender que marchando están haciendo política, para una persona que apoya desde su casa con un cacerolazo, va a ser muchísimo más difícil comprender esa situación.
voy a decir algo que parece inútil, voy a decir algo que parece absurdo, pero es la única, de nuevo, forma que se encuentra para esto. Hay que insistir, hay que persistir y hay que resistir. Yo llevo 5, voy a cumplir 6 años metido de alguna manera en temas políticos, más allá de mi carrera, porque mi carrera no es para ser político, aunque muchos lo crean así. Y hasta ahora he tenido 20.000 veces oportunidades para decir esto no sirve para nada, no he avanzado nada, no he hecho nada. Y al día siguiente estábamos adelante repeliendo las bombas de una policía asesina que al final hoy asume procesos por haber matado a 2 jóvenes, por haber asesinado a 2 jóvenes y un presidente que renuncia. Y yo le diría a los jóvenes hoy que tienen la labor de unificar a los trabajadores, no se rindan. La política es así, no es un lecho de rosas. Hoy estás metido en tu casa pensando cómo hago para hacer que los sectores populares tomen conciencia. Y estás toda una semana entrando hasta en ansiedad, porque esas son ya las grandes enfermedades de este siglo, o de estos periodos. Y al día siguiente convocan a marchas, salen marchas multitudinarias y como no te diste cuenta, vacaron un presidente, o bueno, sacaron un presidente. La política es así. Yo cuánto tiempo no me he pasado pensando cómo bajamos a los asentamientos humanos. En el COVID nos pensamos, vamos a hacer ollas populares, así, vamos a juntar plata, vamos a hacer brigadas médicas, algunas salieron, algunas no. Y al final el balance era negativo. ¿Y qué pasó? Una crisis política, ¡pum!, todo el mundo organizado. ¿Y qué tocó? Si yo me hubiera retirado y hubiera dicho voy a vivir mi vida tranquilamente, no hubiéramos estado adelante, muchos jóvenes no hubieran estado adelante. ¿Qué pasó? La espontaneidad de las masas, que no es mala. Lo malo es persistir solo en ello. Hay algunos sectores que tienen que persistir y resistir. Siempre en esta tarea de no solamente pensar en la unidad de los sectores trabajadores y explotados, que también van, yo creo que son todos trabajadores, pero algunos no se sienten como tal trabajadores, a nivel de la conciencia política, a nivel de la conciencia académica, a nivel de la conciencia cultural. Los que hacemos política desde cualquier sector. Yo los invito, jóvenes, a resistir. Hay muchos compañeros, hay muchas personas que han estado toda su vida en el campo popular. Muchas han muerto enfrentadas o con Sendero o con los mismos gobiernos asesinos de esos tiempos, y muchas otras O en están el anonimato. y en el anonimato, y muchas están por morir sin haber sido nunca nada y nunca haber visto, miren, esto es lo más puntual, nunca vieron un verdadero cambio, una verdadera transformación. Y van a fallecer. Y esa generación que toda la vida pensó en la transformación del país y que las clases populares asuman el poder y que de verdad tengamos nuestros derechos, van a morir y no van a ver ninguna transformación. Ojalá nosotros no seamos una generación más que también fallezca sin ver ningún cambio. Entonces, yo creo que aunque suene muy básico, la única línea es persistir, innovar, siempre ser muy creativos, no Mariátegui de nuevo, sin calco ni copia. Siempre van a haber nuevas formas, pero no dejar de persistir, por más que de verdad pensemos que estemos derrotados. Hoy día decimos, no, ya nadie hace caso, el Perú va a seguir así para toda la vida, mañana se arma una gran marcha y se cambia el sistema y no pasa nada, tú no participaste, qué pena. Entonces, yo les diría eso, aunque suene bien básico, bien absurdo, por la poca experiencia política que tengo y por asumir ya esto de hacer política, al menos desde lo que yo creo el pueblo, como parte de mi vida, y espero que sea parte de la vida de muchos jóvenes, porque es la única vía para transformar nuestra realidad, junto con tus actividades personales, obviamente, como puede ser desde tu carrera hasta tus labores, hasta tu sector laboral, ¿no? Hasta donde trabajas. Claro, es la fuerza motriz de las masas es indudable. En los últimos años hemos asistido a baguazos, moqueguazos, la lucha contra el proyecto minero Conga, por ejemplo, donde la fuerza motriz, las masas estaban ahí. Quizás lo que faltaba era ese instrumento político, llamémosle partido, que permita
darle una direccionalidad mucho más precisa, ¿no? Porque las masas avanzan con mucha potencia, pero se necesita un aparato sofisticado, por ejemplo, de propaganda, de concientización, de debate. Los neoliberales, por ejemplo, pues, tienen aparatos de ideologización francamente sofisticadísimos, ¿no? Y eso es lo que quizás la tecnología nos pueda permitir de alguna manera, ¿no? Crear mayores espacios de diálogo y también de articulación. Es verdad, resulta a veces cansado, ¿no? Definitivamente. ¿Cuántos compañeros se quedaron en la lucha o nos quedamos, ¿no? Si me quiero incluir, porque, por ejemplo, ¿no? En algún momento me tocó por años un grupo de compañeros plantear la idea de una huelga general indefinida, no de convocarla, sino de organizarla. ¿Por qué? Porque demostraba en la práctica, ¿no? Por ejemplo, a nivel regional, se ha visto que con huelgas, ¿no?, indefinidas se lograba contener, por ejemplo, determinado proyecto extractivista. Pero las direcciones sindicales parecían enmarcadas, obsesionadas con el paro de un día, o el plantón, o el paro de 2 días, huelga indefinida, no. Y ¿cómo es que consiguen en el año 2017 el magisterio, cómo consigue que se atiendan ciertas demandas, entre ellas el aumento salarial? Lo recordamos, con una huelga indefinida. Entonces, la realidad te da ejemplos tan claros y tan inmediatos. Ya no pido que nos remontemos a los 80, a los 70, a los 60, ya no, ya seamos del siglo XXI. Porque, bueno, a veces tenemos esa tendencia, ¿no?, de tratar de buscar referentes muy cercanos, por la misma vida del hombre, que es muy, muy breve, ¿no? Y en realidad la experiencia en el corto y mediano plazo te está demostrando que una huelga indefinida es un método de lucha bastante efectivo para tal o cual reivindicación, y que al calor de esa lucha van surgiendo los liderazgos, se van cruzando ideas, ¿no?, y más aún a nivel nacional. Pero cuando ves que las organizaciones gremiales y políticas que se reclaman del campo de los trabajadores, no, para ellos no es lo correcto, es maximalista, tú dices, hombre, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y el problema, te das cuenta que radica mucho en las direcciones. Por eso la pregunta que te hacía, ¿no?, ¿cómo ves los liderazgos que se van formando, ¿no? Y qué importante tener a jóvenes como tú que reflexionan al respecto y que creen espacios, ¿no?, de debate y al mismo tiempo de construcción, ¿no?, de construcción cotidiana, como lo serían, por ejemplo, trabajo en comedores populares, ¿no?, en los barrios, en las comunidades, buscando la autogestión. La pandemia, por ejemplo, puso la autogestión a la orden del día. Se hicieron comandos COVID barriales, claro, acá en el Cono Norte y en muchas partes de la capital y del país. Lo mismo ante la delincuencia, que es fruto también de una serie de contradicciones sistémicas, las rondas urbanas. Espontáneamente está habiendo organización, pero es importante que todas estas iniciativas se articulen, ¿no? Siempre apuntando a la autodeterminación. Es decir, que los propios trabajadores, el pueblo trabajador, determine su voluntad.
¿no? La autogestión, el autoabastecimiento, la autosostenibilidad, la, la economía solidaria, también la autodefensa y, lógicamente, la educación, el diálogo por medios alternativos, que la tecnología nos está ayudando un poco o bastante en ese sentido, porque sabemos que quienes defienden el orden de las cosas, el orden vigente, cuentan pues con sofisticados canales de televisión, etcétera. Y una forma de contrarrestar esto es con los medios alternativos, más allá de la censura que a veces existe, ¿no? A manera de conclusión, eh, ¿qué relación podrías encontrar entre la demanda de una asamblea constituyente y el desarrollo de la conciencia del movimiento juvenil, de esos nuevos liderazgos? Mira, yo soy bien concreto, sé que en los espacios que comparto políticamente con algunos sectores seguramente no coincida, pero la idea es eso, la idea en algunos sectores siempre es renovar la política, sobre todo si somos jóvenes. Y voy a decir dos cosas para cerrar también en torno a la pregunta que me has hecho. Al pueblo, a las masas, a los sectores que hacen los cambios, sean cambios pequeños hasta cambios grandes, no se les debe frenar. Nunca se les debe ir con la línea de no, eso es mucho, no lo vamos a hacer. A pesar que, como te digo, yo seguramente genere esto polémica en los lugares en donde yo comparto algunos trabajos políticos. Nunca se les debe decir, no hagamos esto porque es mucho, no hagamos esto porque va a llevar al caos. La idea nunca es contener a las masas porque para eso están los que no quieren cambios. La idea es direccionar, porque si tú quieres tener una actitud súper, como lo llaman algunos, maximalista, tienes que entender para qué. Como decían los compañeros cuando estábamos en la primera línea, los días de las marchas, sobre todo el 12, decían, avanzamos, compañeros, estábamos con los escudos ahí, ya, compañeros, ¿para qué? Nos están lanzando bombas, ya. ¿Para qué? Para esto, para esto. Se replantearon algunas cosas en medio de lo que nos estaban matando ahí y se entendió que estábamos avanzando para abrir espacios para que otros compañeros avancen y pasó. La dirección siempre va a ser esa, nunca limitar o nunca decir no a lo que hacen las masas, sean juveniles, estudiantiles, campesinas, pero sí decir para qué o preguntar para qué lo estamos haciendo y organizarlo bien. Nunca, es como quitarle no comparo a las masas con nieve, yo soy parte de las masas, pero es como a un niño en plena formación de su perspectiva sobre la vida, decirle a un niño, oye, no preguntes tanto, me aburres, y eso yo lo veo mucho entre mis alumnos pequeños, es perjudicial, le matas la curiosidad y les matas las ganas de descubrir el mundo. A las masas, tú les dices, no hagan esto, es mucho, hay que cuidar hay que cuidar, no sé, el orden, que esto, que el otro. Y la masa, pues ya, listo, para la otra no hacemos nada, pues, ¿no? La idea siempre va a ser dirigir y saber hacia dónde se va, con la fuerza que se tenga, y canalizar, ¿no? Mejor es dar un solo golpe que dar varios separados. Entonces, en esa línea, hoy las juventudes tienen varios pedidos, muchísimos. Es más, lo de la Asamblea Constituyente, a mí me encantaría que fuera un pedido mayoritario de la juventud. Lamentablemente quizás no lo sea, no estoy seguro, pero sí es un pedido mayoritario de algunos sectores trabajadores y de algunos sectores juveniles, bastante importantes y bastante grandes que somos, ¿ah? En esa línea, ¿qué vas a decirle a esos sectores juveniles? No, tú piensas mal, eres un aliado del sistema, ¿cómo vas a pedir solo quitar la inmunidad parlamentaria? ¿Cómo solo vas a pedir esto? No, nunca se les dice que no. Sí, inmunidad parlamentaria, sí quitar la inmunidad parlamentaria, perdón, sí realizar estas reformas, sí, que se vayan todos, pero darles
esa canalización que justamente te comentaba. De alguna manera se llama orientación, dirección, como le quieran llamar. Compañeros, está bien, sigamos con la lucha con las mismas ganas, pero entendamos que mejor dar un golpe concreto que simplemente tener miles de consignas. ¿Y dónde podemos quitarle la inmunidad a los parlamentarios? En una reforma básica a la Constitución o pidiendo una nueva Constitución también, en donde no esté contemplada la inmunidad de los parlamentarios porque ya no responde a la realidad. No es que estén persiguiendo a los parlamentarios la monarquía, ¿no? Y una serie de cosas. ¿Quieres educación? Bueno, en vez de solamente plantear un cartel con el tema educativo, vayamos con la misma fuerza, pero planteando nueva educación para una nueva constitución, porque la constitución actual no adhiere esos derechos como derechos. Entonces, en el marco de los pedidos de las juventudes en torno al pedido de nueva constitución, ¿cómo se enlaza? En torno a hacer un embudo, en torno a hacer un vaso comunicante en el que se recojan todos esos pedidos y se les diga, compañeros, se puede dar un golpe directo pidiendo el cambio de constitución, quizás tomando ejemplos como los de Chile, porque ahí pueden cambiar muchas cosas y en la mayoría todas las que tú pides, ¿no? Entonces, y eso también es un punto de partida, y eso es lo que más asusta a los sectores conservadores, a los sectores que pretenden mantener todo este modelo y este sistema. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que existe algo, un ataque directo hacia sus intereses. Pero si estamos simplemente, ¿no? Sí, hay miles de pedidos y la verdad no sabemos, queremos todo y al mismo tiempo nada. Vienen los medios y te dicen, sí, pues los jóvenes no quieren saber nada. No quieren, no sé, se niegan contra todo y no afirman nada, no dicen qué quieren. Entonces, sí hay una salida, ¿no? Le dices a los jóvenes, todo lo que tú dices, todo lo que yo pido, específicamente yo, que me interesa mucho la educación, se puede solucionar con algo más general y así recogemos las voces y los pedidos de todos. Una asamblea popular constituyente para una nueva constitución como salida para este periodo. La lucha nunca va a terminar, creo yo, pero como salida para este periodo es algo efectivo y creo que así debe desarrollarse. Algunos sectores ahí en medio de eso polarizarán, pues, ¿no? Algunos sectores dirán, no, yo quiero reforma y al final terminarán sacándose la careta porque no quieren ningún cambio, quieren simplemente cambiar cositas por encima y algunos otros sectores serán muchísimo más puntuales y dirán, ya está bien, cambio de constitución, pero de ahí seguimos. Y así, y las cosas se aclararán más. Yo creo que la claridad es precisa. Entonces creo que la relación que hay es de continuar que los jóvenes sigamos con esta voluntad, pero darnos un horizonte bastante concreto en este periodo. En este periodo. Quizás para el próximo haya muchos más que plantear, pero en este periodo te están explotando laboralmente, joven. Te han querido meter 2 leyes Pulpín, 2, no una, 2 leyes Pulpín. Una ley de los institutos que hizo la señora Rosa Bartra para que vayas a trabajar sin ninguna remuneración, dizque porque eres practicante y porque en el instituto no hay equipos, que estuvimos también en esa lucha, gracias a la Constitución, que te expulsan de la universidad porque has tenido un mal año, porque quizás vino la pandemia y tuviste la mala suerte de tener aquí tu tercera repitencia y no puedes hacer nada y está tu Constitución, porque te garantizan el libre acceso a la salud, pero no te garantizan que tengas esa salud, porque no es que uno elija enfermarse precisamente, y eso está en la Constitución, porque no te aseguran ni vivienda digna, ni condiciones dignas para vivir ni como joven, ni como niño, ni como adulto, y porque no te aseguran la protección a las comunidades indígenas, a las diversidades sexuales, a las mujeres, ni a ningún sector que en estos momentos se comienzan a emancipar o comienzan un camino de emancipación. Joven, todos tus pedidos están ahí. Vamos probablemente a lo más que viable, a lo más puntual. Y nos daremos cuenta que al momento sacan las garras los sectores que no quieren que cambie nada. Creo que eso es poner un poquito de orden. Quienes nos querramos ordenar, nos ordenaremos en torno a eso. Quienes querramos seguir con miles de pedidos, pasará. Bueno, habrá que ver cómo innovamos para llegar a la mayor cantidad de jóvenes y sectores populares posibles, creo yo, y siempre vamos a estar persistiendo y resistiendo en esta tarea, ¿no? Muy bien, Manuel, te hemos escuchado con atención. La idea, entonces, el planteamiento que has venido a expresar aquí
es que se puede asumir la lucha por una nueva constitución como un espacio de encuentro y de organización para reivindicaciones posteriores, y que esto se da en el corto plazo. Nosotros, desde el programa En Conexión del proyecto Tarpuy, estamos para servir de tribuna a todas las corrientes de pensamiento genuino que puedan surgir en el campo de los trabajadores, de los estudiantes. Nosotros nacimos como un proyecto que se trabajaba en la secundaria, pero los acontecimientos cada vez nos han impuesto ampliar nuestros horizontes como medio de difusión, como tribuna alternativa. Te agradezco, Manuel, por tu experiencia, por tu conocimiento, por compartir con nosotros las aspiraciones respecto a cómo generar los cambios necesarios, no volviendo a tropezar con las mismas piedras. Este trabajo de diseñar o de plantear el arribo hacia una nueva Carta Magna ha tomado la forma de Asamblea Popular Constituyente. Es muy interesante que lo trabajen los jóvenes cronológicos y también los jóvenes de corazón. Es muy importante para que no se vuelva a repetir de repente circunstancias en las que tengamos que elegir por el mal menor, o que terminemos apoyando a personas, a personajes, porque no nos queda de otra. Es interesante todo lo que puede surgir en la polémica de la lucha o la demanda de una asamblea constituyente. Gracias, Manuel, y hasta una próxima oportunidad. No sé si tienes algunas palabras finales. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los que nos verán ya en diferido, y yo la verdad, con lo poco que sé, estoy dispuesto a poder conversar y a poder quizás dilucidar algunas dudas sobre lo que yo quizás pueda conocer, y también aprender mucho, que justamente por eso soy docente, porque me gusta aprender enseñando y aprender también escuchando mucho. Entonces, muchísimas gracias a ti. Este espacio ojalá perdure. Los que velan por la educación tienen una tarea muy noble, y esperemos estar quizás en otras oportunidades cruzándonos por estos medios o por otros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Un gusto. A todos los que nos han sintonizado, les recordamos que que nos sigan visitando, que se suscriban, que activen la campanita, porque acá en Conexión ya se deben haber percatado quienes nos están siguiendo. Esperemos que cada vez sean más. Tratamos diversos temas de interés, de actualidad, no le rehuimos a ninguna inquietud, y para eso estamos, para hacer tribuna de temas coyunturales, políticos, científicos, lo que nuestros invitados tengan para compartir con nosotros será siempre bienvenido y valorado, no solo por nosotros, sino por todos aquellos que tienen a bien ingresar a este espacio virtual. Un gran abrazo y, como siempre les decimos, cuídense mucho para volver a estar en conexión.